En las alturas vertiginosas de los Andes, una civilización se alzaba como un titán silencioso. El imperio inca, con sus caminos infinitos, ciudades de piedra y una cosmovisión anclada en los ciclos del sol y la tierra, parecía destinado a perdurar por siglos. Sin embargo, su apocalipsis llegó con brutal rapidez. ¿Cómo es posible que un imperio tan vasto y complejo fuera destruido en apenas unos años por un puñado de hombres extranjeros? Al otro lado del continente, en la densa selva mesoamericana, los mayas miraban al cielo y escribían el tiempo en piedra. Su calendario no era una simple cuenta de días, sino un mapa cósmico que marcaba los grandes giros del destino. Algunos creen que este calendario no solo predijo cataclismos naturales o cambios de era, sino también el colapso de imperios enteros, incluso aquellos que jamás conocieron en vida. ¿Podría ser que los mayas, siglos antes de que los incas ascendieran, ya hubieran previsto su caída? Este documental es un viaje por el tiempo, las estrellas y los enigmas perdidos. Un relato de visiones, códices y coincidencias inquietantes. Prepárate para descubrir cómo dos mundos separados por montañas y selvas podrían haber estado conectados por algo más poderoso: el destino mismo. 1. La cuenta larga. El calendario maya que predijo el fin de los tiempos en el corazón de Mesoamérica. Los antiguos mayas crearon uno de los sistemas calendáricos más complejos y enigmáticos de la historia humana. No se trataba simplemente de contar los días. Su cuenta larga era una arquitectura matemática y cósmica, diseñada para registrar eras completas, ciclos de creación y destrucción que iban más allá de la comprensión ordinaria. Según sus registros, el mundo actual comenzó en 1960, el año 3114 a.C., y su final estaba fechado con precisión, el 21 de diciembre de 2012. Pero, ¿realmente ese era el fin? Muchos interpretaron esa fecha como el anuncio de un apocalipsis. Sin embargo, para los sabios mayas, no se trataba del final absoluto, sino de un punto de inflexión, un cambio de sol, una transformación radical del orden mundial. Cada ciclo, o Baktún, contenía dentro de sí eventos de gran trascendencia: caídas de reinos, catástrofes naturales, renacimientos espirituales. En ese contexto, los mayas no solo medían el tiempo, lo leían como un libro viviente, uno que quizá también contenía historias aún por ocurrir. Algunos investigadores contemporáneos, al analizar los códices y los glifos, comenzaron a notar coincidencias perturbadoras entre los eventos marcados en la cuenta larga y momentos históricos reales. ¿Y si entre esos ciclos también estaba registrada la caída del imperio inca? Es posible que los mayas hayan previsto, sin conocerlos, el fin de otro gran pueblo que gobernaría siglos después en las alturas del sur. Este primer paso en nuestro viaje nos deja una duda inquietante. Si los mayas podían ver tan lejos en el tiempo, ¿qué más sabían? 2. El auge del imperio inca. Una civilización marcada por el destino en menos de un siglo, los incas pasaron de ser un pequeño reino en el valle de Cusco a dominar vastas regiones de América del Sur. Su expansión fue tan rápida, tan precisa, que parecía orquestada por una voluntad superior. Con cada conquista, imponían su idioma, el quechua, su sistema de caminos y su religión solar. Pero en el corazón de este esplendor había algo más: un presentimiento. Algunos cronistas españoles relataron que los incas vivían con la constante sensación de que su gloria no duraría mucho tiempo. ¿Era paranoia o profecía? La figura central de esta expansión fue Pachacuti, el transformador del mundo, un líder carismático que no solo construyó imperios, sino también mitos. Él afirmaba haber tenido visiones que lo guiaban, soñaba con desastres, con ciudades en ruinas, con la llegada de hombres distintos. Algunos de sus sueños incluso fueron registrados por sus descendientes, quienes hablaban de un retorno cíclico del caos. Estaban anticipando la llegada de los conquistadores. La organización inca era precisa como un reloj. Los quipus registraban información, los tambos proveían logística,
y el Capac Ñan conectaba el imperio como una arteria vital. Pero esta perfección también escondía su fragilidad. Al menor desequilibrio, todo podía colapsar. Y colapsó. En apenas unos años, todo lo que habían construido se desmoronó con la llegada de un puñado de hombres hambrientos de oro. ¿Cómo pudieron caer tan rápido? Tal vez como los mayas, los incas también sabían que el tiempo no era lineal, sino cíclico, y que su apogeo era solo el preludio de una caída anunciada. 3. Encuentros imposibles. Conexiones entre mayas e incas. Durante siglos, los historiadores afirmaron que los mayas y los incas jamás se encontraron. Separados por miles de kilómetros de selvas, montañas y culturas intermedias, era impensable imaginar un contacto directo entre ellos. Sin embargo, ciertas evidencias desafían esta visión tradicional. Mitos compartidos, símbolos similares, conocimientos astronómicos paralelos. ¿Es posible que estas dos civilizaciones hayan tenido un vínculo secreto? En algunas crónicas se menciona la existencia de mercaderes panandinos, viajeros que cruzaban largas distancias, llevando no solo productos, sino también ideas. Incluso en los registros orales que sobrevivieron a la conquista, hay relatos de hombres del norte que traían mensajes de los dioses. Algunos templos incas, como los de Pachacamac, muestran decoraciones que recuerdan a motivos mayas. ¿Coincidencias estilísticas o huellas de un contacto real? Lo más inquietante es la presencia de símbolos compartidos. El jaguar como figura de poder, la obsesión por el movimiento de Venus, la arquitectura orientada astronómicamente. Además, ambos pueblos creían en ciclos de creación y destrucción guiados por los astros. ¿Cómo pudieron desarrollar creencias tan similares sin contacto? Algunos arqueólogos alternativos incluso sostienen que existió una red de sabios que compartían conocimientos secretos a través de generaciones. Una especie de hermandad ancestral que protegía el conocimiento sagrado. ¿Y si entre ellos, los mayas dejaron advertencias para los futuros hijos del sol? Lo que parece un encuentro imposible se convierte en una grieta en la historia oficial. Quizá en el eco de estas culturas haya un susurro olvidado, uno que nos dice que estuvieron más cerca de lo que creíamos. 4. Profecías del Catún. Los ciclos del cambio y la llegada del conquistador para los mayas. El tiempo no avanzaba en línea recta. Era un círculo sagrado, una danza infinita de creación y destrucción. Este ciclo estaba dividido en 1900 periodos llamados catunes, cada uno con una duración aproximada de 20 años. Pero no eran simples divisiones cronológicas. Cada catún tenía una personalidad, un destino, una profecía. Los sacerdotes mayas los interpretaban para prever guerras, hambrunas, ascensos de líderes y también su caída. Uno de los catunes más enigmáticos es el Catún 13 Ahau, que según los códices se asocia con la llegada de extraños forasteros, el colapso de ciudades sagradas y la pérdida del conocimiento ancestral. Lo más inquietante es que este Catún coincide en el calendario gregoriano con la época de la llegada de los conquistadores a América. ¿Coincidencia o advertencia milenaria? Algunos investigadores creen que las profecías del Catún no solo hablaban de Mesoamérica. Hay quienes aseguran que estos ciclos pudieron haber anticipado eventos mucho más allá del mundo maya. Según esta interpretación, el Catún 13 Ahau no fue solo un vaticinio para los mayas, sino para todos los pueblos del continente, incluyendo los incas. Si esta teoría es cierta, entonces el calendario maya habría marcado no solo su propio final, sino también el de un imperio que ni siquiera conocían directamente. ¿Cómo pudieron ver tan lejos? ¿Existía una sabiduría universal conectada por lo invisible? Los catunes eran para los mayas como espejos del destino, y el reflejo de uno de ellos parece haber mostrado la imagen de un jinete con armadura cruzando los Andes, trayendo consigo el fin de un mundo. 5. El eclipse del sol, un presagio compartido por dos mundos. El sol era el centro del universo para incas y mayas. No solo una fuente de vida, sino un ser sagrado, un dios que debía ser venerado, alimentado y comprendido.
Por eso, cuando el Sol desaparecía del cielo durante un eclipse, no era un fenómeno astronómico más, era una señal. Un mensaje del cosmos, un presagio oscuro que anunciaba transformación, muerte o renacimiento. En múltiples códices mayas, los eclipses solares están representados como actos violentos. El Sol es devorado por un jaguar celeste o por una serpiente cósmica. Se asociaban con cambios abruptos en el liderazgo, colapsos políticos y catástrofes naturales. Lo inquietante es que en el mundo andino, el eclipse también era interpretado como un signo de ruina inminente. Crónicas quechuas mencionan que poco antes de la llegada de los españoles, se observaron eclipses que fueron leídos como advertencias del fin. Un eclipse registrado en el año 1532, justo antes del encuentro entre Atahualpa y Pizarro, fue documentado por observadores indígenas como un momento de gran temor. Los sacerdotes incas realizaron sacrificios de urgencia, tratando de calmar al sol, rogando que el equilibrio regresara. Pero el sol no volvió a brillar de la misma manera. Es posible que ese eclipse haya sido el mismo registrado por los astrónomos mayas siglos antes, dentro de sus ciclos proféticos. Y si ambos pueblos compartieron no solo la adoración solar, sino también el lenguaje de sus presagios. Cuando el sol se apaga, incluso por unos minutos, los pueblos antiguos sabían que algo grande estaba por ocurrir. En 1532, ambos, mundos, maya e inca, parecían leer el mismo cielo y temer la misma oscuridad. 6 Pachacuti y la visión del retorno. El emperador que soñó el apocalipsis Pachacuti no fue un emperador cualquiera. Fue un visionario, un arquitecto de imperios y un profeta del destino. Su nombre significa el que transforma el mundo. Y según la tradición oral, no solo cambió el rostro del Tahuantinsuyo, sino que también vio su final antes de tiempo. Se cuenta que en sus años de juventud, Pachacuti tuvo sueños repetidos con una figura vestida de metal, montada sobre un animal desconocido, que descendía de los cielos para conquistar las tierras del sol. Nadie entendía sus visiones, hasta que llegaron los españoles. Había previsto el emperador inca la invasión siglos antes. Pachacuti ordenó construir templos, fortalecer los caminos, expandir el culto al sol, como si intentara prepararse para algo. También diseñó Machu Picchu, un lugar rodeado de misterio, que algunos creen fue un centro ceremonial para la élite espiritual, o incluso un refugio ante un destino inevitable. Las leyendas dicen que antes de morir, dejó un mensaje oculto para sus descendientes. Vendrán tiempos de oscuridad, y hombres de otro mundo cambiarán nuestro cielo. Este relato fue considerado mito durante siglos, hasta que arqueólogos e historiadores comenzaron a encontrar registros y símbolos en templos incas que parecen hacer referencia a esos presagios. ¿Y si no era un mito? ¿Y si Pachacuti realmente sabía lo que vendría? El emperador no solo gobernó con fuerza, lo hizo con temor reverencial hacia el tiempo. Para él, la historia era cíclica, y su imperio, aunque glorioso, era solo un eslabón en un ciclo de nacimiento y destrucción. Quizá por eso, al mirar al horizonte, no solo vio el futuro, vio el final. 7. Códices y códices perdidos. Los mensajes que el fuego borró los códices mayas eran mucho más que simples libros. Eran puertas hacia un mundo de sabiduría antigua, donde los dioses, los astros y el destino humano estaban conectados en una red de símbolos que solo los iniciados podían leer. De los cientos que alguna vez existieron, solo 4 sobrevivieron al fuego europeo. El resto se convirtió en ceniza bajo la Inquisición colonial. ¿Qué secretos contenían esos textos perdidos? Algunos estudiosos creen que dentro de ellos había profecías aún más explícitas sobre el futuro del continente. No solo hablaban del fin de su propia era, sino también del surgimiento y colapso de otras culturas. En fragmentos rescatados aparecen menciones a tierras lejanas, montañas donde el sol era adorado por hombres vestidos con pieles de animales. Podrían haberse referido a los incas. El Códice de Dresde, uno de los más estudiados, contiene registros astronómicos impresionantes,
eclipses, ciclos de Venus, alineaciones celestes que aún asombran a los científicos modernos. ¿Y si otros códices, ahora perdidos, contenían predicciones aún más precisas? En los Andes también existieron registros similares, los quipus. Aunque la mayoría fueron destruidos o ignorados, algunos contenían secuencias que parecen algo más que contabilidad. ¿Y si ambos pueblos compartían un código sagrado? El fuego que devoró los códices no solo destruyó papel, devoró siglos de sabiduría, advertencias, conexiones. Pero algunas páginas sobrevivieron, y en sus líneas aún podemos escuchar los susurros de un conocimiento que no quería ser olvidado. 8. El año 1532. La convergencia de las señales, 532, no fue un año cualquiera. Fue el momento exacto en que convergieron profecías, cataclismos, eclipses y presagios. Para los incas, fue el año de la traición y la tragedia. Para los íntoces mayas, según algunas lecturas del calendario, fue un punto de transición dentro de sus ciclos sagrados. ¿Casualidad o sincronicidad? Ese año, el emperador Atahualpa, tras vencer a su hermano en una guerra civil, decidió encontrarse con un grupo de forasteros liderados por un hombre extraño, Francisco Pizarro. Según los relatos, los sacerdotes incas ya habían advertido sobre el tiempo de los hombres del trueno, refiriéndose a armas desconocidas, armaduras y caballos. Todo esto se cumplió, como si el destino ya hubiera sido escrito. En 1900, ese mismo periodo, registros astronómicos mayas anticipaban una alineación poco común, aunque ya no tenían su poder imperial. Los guardianes del conocimiento aún miraban al cielo. Según los intérpretes modernos del calendario, 1532 marcaba un punto de cierre de ciclo menor, un eco dentro del Gran Bactún. Una grieta en el tiempo, que anunciaba transformación. Los caminos del Capacñán hervían de tensiones. La capital Cusco estaba en vilo. El oro fluía, pero con él venía la sangre. En las estrellas, las señales eran claras. En la tierra los líderes no supieron leerlas. 1532 fue el año en que dos mundos chocaron, pero también fue el año en que los presagios dejaron de ser símbolos para convertirse en realidad palpable. El año en que la historia se inclinó hacia la oscuridad. 9. Francisco Pizarro como el ser del otro mundo. Mitología y destino. Cuando los primeros incas vieron a Francisco Pizarro, no lo reconocieron como un simple hombre. Para muchos, era una figura mitológica, un ser de leyenda encarnado. Vestía metal, montaba una criatura desconocida y portaba armas que lanzaban fuego y ruido. En su cosmovisión no era humano. Era un enviado de los dioses, o peor aún, un emisario del fin. Los relatos indígenas lo describen con temor y confusión. Algunos lo asociaron con Viracocha, el dios creador, que había prometido regresar. Otros lo veían como una fuerza oscura, una sombra destinada a destruir lo que ellos habían construido. Pizarro, por su parte, parecía consciente de este poder simbólico. Aprovechó el desconcierto y el respeto ritual para capturar a Atahualpa con una facilidad escalofriante. En textos posteriores, los descendientes de nobles incas narraban cómo los sabios del imperio debatían si estos forasteros eran demonios, dioses o simplemente mensajeros del fin de un ciclo. Pero todos coincidían en algo. Su llegada no fue sorpresiva. Ya había sido anunciada en mitos, visiones y señales del cielo. ¿Y si Pizarro no fue solo un conquistador? ¿Y si fue el catalizador de una profecía mucho más antigua, escrita en códices mayas y cantada por los amautas andinos? Quizá lo más inquietante no es lo que hizo, sino lo que representaba. Pizarro fue la encarnación de un destino que los incas no pudieron evitar. Una figura surgida de las sombras de su propia mitología. Un recordatorio de que, a veces, el mito no solo explica el pasado, también anticipa el futuro. 10. La tragedia de Atahualpa y la profecía del hombre blanco. La captura de Atahualpa en Cajamarca fue uno de los eventos más impactantes de la historia americana. No solo por la traición brutal que significó, sino por lo que representó: el fin de un mundo. Atahualpa, el hijo del sol,
El último soberano libre del Tahuantinsuyo fue emboscado por menos de 200 hombres liderados por Francisco Pizarro. ¿Cómo pudo caer tan fácilmente? La respuesta podría estar en el poder de las profecías. Mucho antes del encuentro, se hablaba en el mundo andino de un hombre blanco que vendría del mar. Algunos sabios, según los relatos recogidos por cronistas como Guamán Poma de Ayala, interpretaron la llegada de estos forasteros como el cumplimiento de antiguas predicciones. Se decía que Atahualpa mismo, al escuchar las primeras noticias de los hombres con armas de trueno, vaciló. ¿Era este el momento que le habían advertido los oráculos? La captura, juicio y ejecución del Inca no solo sellaron su destino, sino que fueron entendidos como un acto ritual, una especie de sacrificio simbólico, como si su muerte fuese necesaria para que se cumpliera lo que ya estaba escrito. Incluso sus últimas palabras, según la leyenda, contenían resignación ante un destino inevitable. El oro no lo salvó, ni su linaje sagrado. Atahualpa murió con la mirada fija en un futuro que no le pertenecía, y su muerte fue la señal definitiva de que la profecía del hombre blanco se había cumplido. 11. Oráculos andinos. Advertencias ignoradas por los incas antes de la llegada de los conquistadores, los Andes estaban repletos de señales. Los oráculos, centros sagrados donde los sabios leían el futuro, comenzaron a emitir mensajes extraños. Las hojas de coca se movían de forma anómala, las llamas se negaban a caminar hacia los altares, y los sacerdotes del sol hablaban de una era que se apagaba. Pero el imperio, confiado en su poder, no escuchó. En lugares como Pachacamac y el templo de Vilcashuamán, los augurios se volvieron cada vez más oscuros. Se veían imágenes de fuego, hombres sin rostro y un mar que tragaba la tierra. Los sabios, llamados amautas, intentaron advertir a los gobernantes, pero muchos fueron silenciados por temor a sembrar el pánico. ¿Qué sabían que los demás no querían aceptar? Algunos testimonios recogidos por cronistas españoles mencionan que ciertos sacerdotes huyeron a las montañas más altas, intentando proteger conocimientos sagrados. Se llevaron quipus especiales, piedras talladas con símbolos desconocidos y documentos secretos. Intentaban preservar la verdad sobre lo que estaba por venir. La voz de los oráculos no era siempre clara, pero cuando todos comienzan a decir lo mismo, algo debe ser escuchado. Los incas, aunque grandes astrónomos y observadores del mundo natural, tal vez ignoraron lo que no querían aceptar, que su tiempo había llegado a su fin. Cuando el imperio cayó, los oráculos enmudecieron, pero sus últimas palabras aún resuenan entre las piedras y en el viento de los Andes. 12. La estrella de fuego. Señales celestes antes de la conquista, poco antes de la llegada de los españoles. El cielo sobre el Tahuantinsuyo cambió. Una estrella brillante, ardiente y errante apareció en el firmamento. Los sabios la llamaron la estrella de fuego. No era un cometa común. Su brillo persistente, su trayectoria irregular y el miedo que sembraba hacían de ella un presagio indiscutible. Para los incas, que leían los cielos como un libro sagrado, esta aparición fue un grito del cosmos. Los sacerdotes solares de Coricancha observaron su curso noche tras noche. Algunos interpretaron su presencia como la señal del fin de un siglo. Los relatos transmitidos oralmente mencionan que cuando esa estrella cruzó los cielos de Cusco, una estatua del sol se agrietó. Las llamas del templo temblaron y los animales sagrados se inquietaron. El imperio entero sintió que algo estaba por suceder. Curiosamente, en los registros mayas del mismo periodo, también hay menciones a una estrella con cola que anuncia guerras y cambios. Ambos pueblos, separados por geografía, conectaban este fenómeno celeste con un mismo mensaje: transformación, colapso, juicio. Hoy, los astrónomos modernos identifican este evento como el paso de un cometa documentado en 1531, posiblemente el cometa Halley. Pero para quienes vivieron en esos tiempos, fue mucho más. Fue el fuego en el cielo que anunciaba el fuego en la tierra, la antesala de la conquista
La estrella pasó, pero su huella quedó en las leyendas. Un recordatorio de que a veces el universo susurra lo que está por venir. Si sabemos mirar hacia arriba. 13. Los chasquis y el mensaje maldito. Un presagio en movimiento. Los chasquis, mensajeros del Imperio Inca, eran más que simples corredores. Eran los nervios del Tahuantinsuyo, portadores de noticias, órdenes imperiales y, en algunos casos, secretos sagrados. Entrenados desde niños, corrían por el Capac Ñan sin descanso, comunicando la voluntad del sol. Pero una leyenda poco conocida habla de uno de ellos que llevó el mensaje equivocado, uno que no debía ser entregado jamás. En los meses previos a la caída de Atahualpa, un joven chasqui partió desde la costa con un quipu codificado. Según el mito, ese mensaje contenía un presagio transmitido por los amautas. Los hijos del trueno ya pisan nuestras costas. Su destino era el Templo del Sol en Cusco, pero nunca llegó. El joven fue hallado muerto en un tambo, con el quipu desatado y los nudos reordenados. Los ancianos del templo interpretaron el mensaje alterado como una señal de victoria. Mandaron preparar las celebraciones y reforzar la confianza del emperador. Pero los sabios originales, al enterarse de la manipulación, cayeron en silencio. Supieron que la verdad había sido distorsionada y que el destino se precipitaría sin remedio. Muchos creen que fue un sabotaje interno, otros que fuerzas oscuras impidieron que el mensaje verdadero llegara. Pero en cualquier caso, aquel quipú maldito cambió el rumbo de la historia. El mensajero nunca fue honrado. El mensaje, mal leído, provocó que el imperio caminara ciego hacia su final. Desde entonces, los chasquis son recordados no solo como héroes de la comunicación imperial, sino como figuras trágicas y como guardianes involuntarios de presagios que nunca debieron ser ignorados. 14. La caída de Cusco. Una ciudad sacrificada al destino. Cusco, el ombligo del mundo, la ciudad sagrada construida según el diseño celestial, cayó bajo las llamas y las espadas extranjeras. Era el corazón del Tahuantinsuyo, donde el sol era adorado con ofrendas de oro puro. Y sin embargo, en 1533, ese centro del universo fue entregado casi sin resistencia. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por traición? ¿O porque su caída ya estaba escrita? Algunos cronistas indígenas afirman que los sabios del templo sabían que Cusco no podía ser defendido, que los oráculos habían advertido: el sol será cubierto y Cusco será tierra de sombras. Cuando las tropas de Pizarro se acercaron, muchas puertas se abrieron desde dentro. Algunos nobles huyeron, otros se ofrecieron como intérpretes, como si supieran que el ciclo había terminado. Hay relatos que hablan de un último ritual secreto antes de la rendición, una ceremonia nocturna en la que los sacerdotes del Inti ofrecieron el alma de la ciudad a los dioses, pidiendo que el conocimiento sagrado se oculte hasta que el sol vuelva a brillar con justicia. Algunos sostienen que Cusco no fue conquistado, sino sacrificado. Las piedras de Sacsayhuamán, aún en pie, parecen observar con tristeza, como testigos silenciosos de una entrega que dolió más que una derrota en batalla. Y en los pasajes subterráneos se dice que hay cámaras selladas con objetos sagrados, esperando el día en que alguien digno los redescubra. Cusco cayó, sí, pero no fue solo una pérdida militar. Fue un acto ritual, un momento cósmico, el punto exacto en que el ombligo del mundo se cerró. 15. Los sacerdotes del sol y el silencio de los templos. Cuando el Tahuantinsuyo comenzó a caer, los primeros en retirarse no fueron los guerreros, sino los sacerdotes del sol. Los guardianes del Coricancha, el templo dorado de Cusco, entendieron antes que nadie que la luz se estaba apagando. En silencio, comenzaron a sellar los altares, a esconder los objetos sagrados y a recitar los últimos cantos de una era que llegaba a su fin. Muchos desaparecieron sin dejar rastro. Algunos se refugiaron en los Andes, otros se internaron en la selva. Llevaron consigo los quipus más antiguos,
las estatuas de los dioses y los textos orales transmitidos por generaciones. Su misión ya no era guiar al imperio, sino proteger el conocimiento hasta que pudiera renacer. Se dice que uno de ellos, el último sumo sacerdote, dejó grabado un mensaje críptico en una piedra cercana al Coricancha: el sol duerme, que no lo despierten los indignos. Desde entonces, el templo, despojado de su oro, quedó mudo. Ninguna ceremonia volvió a realizarse. Ningún fuego volvió a arder en sus altares. Los españoles, al encontrarlo vacío, creyeron haber vencido. Pero lo que no sabían es que ese silencio era una estrategia. Los sacerdotes entendían el tiempo como un ciclo. Sabían que su regreso no sería inmediato, pero sería inevitable. El sol volvería, y con él, la memoria. Hoy, al caminar por las ruinas del Coricancha, todavía puede sentirse ese vacío, una calma espesa, como si las piedras mismas guardaran un secreto. Y quizá lo hacen porque los sacerdotes no murieron, simplemente se ocultaron esperando el nuevo amanecer. 16. Capac Ñan, el gran camino y sus marcas proféticas. El Capac Ñan, la columna vertebral del imperio inca, no era solo una red de caminos. Era una obra maestra de ingeniería espiritual, un eje sagrado que unía ciudades, templos, montañas y oráculos. Más que transportar hombres y bienes, transportaba símbolos, ideas, profecías. Y algunos aseguran que en sus rutas hay marcas ocultas, señales que anticipaban la caída del Tahuantinsuyo. Cada tramo del Capac Ñan estaba alineado con fenómenos astronómicos: solsticios, equinoccios, eclipses. Los mensajeros corrían sobre rutas dictadas no solo por la geografía, sino por el cielo. En las piedras aún hoy se encuentran petroglifos con figuras inquietantes: cóndores heridos, soles apagados, serpientes cruzadas. Fueron advertencias dejadas por los amautas. Los sabios que diseñaron el camino también dejaron puntos rituales donde se hacían ofrendas para mantener el equilibrio del mundo. Pero en los años previos a la conquista, algunos de estos puntos fueron abandonados, como si supieran que el equilibrio estaba perdido, que las ofrendas ya no serían suficientes. En ciertas regiones hay leyendas sobre caminantes que desaparecieron en el Capac Ñan, llevándose consigo secretos sagrados. Algunos creen que hay bifurcaciones ocultas, caminos que no llevan a pueblos ni templos, sino al pasado, o al conocimiento prohibido. El camino sigue ahí, erosionado pero vivo. Cada piedra guarda una historia, y cada historia parece susurrar lo mismo: el imperio cayó, pero el camino aún lleva sus mensajes. Basta con saber leerlos. 17. Viracocha y Quetzalcóatl, dioses comunes o visitantes antiguos. Viracocha y Quetzalcóatl, dos nombres, dos culturas, dos mitos y una figura en común. Ambos dioses son descritos como seres barbados, vestidos de blanco, que llegaron del mar y prometieron regresar. Ambos enseñaron sabiduría, trajeron la civilización y fueron venerados como deidades creadores. ¿Cómo es posible que los incas y los mayas compartieran una figura tan similar? Para los incas, Viracocha creó el mundo y caminó por las tierras andinas antes de desaparecer más allá del océano. Para los mayas y mexicas, Quetzalcóatl hizo lo mismo en Mesoamérica. Ambos rechazaron los sacrificios humanos. Ambos fueron traicionados. Ambos prometieron volver. Cuando los conquistadores llegaron, algunos pueblos los confundieron con estos dioses que habían partido siglos atrás. Especialmente Hernán Cortés, en Mesoamérica, fue recibido como una encarnación de Quetzalcóatl. Y Francisco Pizarro, aunque sin la misma teatralidad, también fue envuelto en la misma niebla mitológica. ¿Y si Viracocha y Quetzalcóatl no eran solo mitos? ¿Y si fueron figuras reales, visitantes antiguos, maestros venidos de un tiempo o lugar desconocido? Algunos arqueólogos alternativos sostienen que ambos dioses pudieron haber sido sabios de una civilización anterior incluso a los mayas y los incas. La coincidencia es inquietante, no solo por sus historias paralelas,
sino por lo que significaban: renovación, destrucción y retorno. Si ambos pueblos esperaban el regreso de estos seres, ¿qué pensaron cuando el mar les trajo hombres de metal? Tal vez, en algún lugar de su cosmovisión, supieron que el regreso no sería glorioso, sino fatal. 18. La serpiente emplumada y el cóndor. Símbolos cruzados. En el imaginario de Mesoamérica, la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, representaba el equilibrio entre el cielo y la tierra, el conocimiento y el instinto. En los Andes, el cóndor era el mensajero del sol, símbolo de visión superior, puente entre el mundo terrenal y el espiritual. Aunque separados por vastas geografías, ambos animales ocupaban un lugar central en los mitos, ceremonias y arte de sus respectivos pueblos. ¿Coincidencia? ¿O una señal de un lenguaje simbólico compartido? La serpiente, que se arrastra por la tierra, combinada con las plumas del cielo, es una paradoja viviente. El cóndor, majestuoso y solitario, sobrevuela las cimas andinas como vigilante eterno. Ambos eran considerados guías espirituales, portadores de sabiduría, anunciadores del cambio, y ambos aparecen en narrativas de destrucción y renacimiento. Algunos templos mayas tienen relieves que muestran cóndores, aves que no habitan su ecosistema, y en ciertos tejidos incas se pueden ver serpientes con alas estilizadas, inusuales en su iconografía. Estos símbolos cruzados eran ecos de un contacto cultural más profundo, o pistas de un código ancestral compartido. Los sabios de ambas culturas veían los animales como manifestaciones del cosmos. No eran simples criaturas, sino entidades con significado cósmico. Y cuando esos animales empezaban a comportarse de forma extraña, como el vuelo errático de los cóndores o las desapariciones repentinas de serpientes sagradas, sabían que algo estaba por cambiar. Quizás cuando ambos símbolos comenzaron a mezclarse en los cielos y las visiones, los sabios entendieron que la convergencia no era un mito, era una advertencia. 19. Machu Picchu, un refugio o un observatorio profético. Machu Picchu, escondida entre las nubes y montañas de los Andes, ha sido llamada la ciudad perdida de los incas, pero algunos creen que nunca estuvo realmente perdida, sino oculta, por decisión propia. Más que un centro administrativo o palacio imperial, hay quienes sostienen que fue un observatorio espiritual, un refugio profético destinado a sobrevivir al apocalipsis andino. La ubicación de Machu Picchu no es casual. Está alineada con eventos celestes, solsticios y puntos energéticos naturales. Desde sus terrazas se pueden observar fenómenos astronómicos con una precisión asombrosa. ¿Por qué tanto esfuerzo en un lugar tan remoto? ¿A quiénes estaban esperando? Algunas leyendas cuentan que Pachacuti, el emperador visionario, ordenó su construcción tras un sueño en el que el sol desaparecía del cielo. Allí se reunirían los sabios cuando llegara el tiempo del fin. Allí se esconderían los textos sagrados, las reliquias y los últimos guardianes del conocimiento inca. Cuando los españoles llegaron, nunca encontraron Machu Picchu. No aparece en sus crónicas. Es como si la ciudad hubiera quedado suspendida en el tiempo, intocable, invisible, cumpliendo su propósito, ser el último susurro del Tahuantinsuyo antes del silencio. Hoy, al caminar entre sus muros, se siente algo más que historia. Una presencia, un mensaje grabado en piedra y niebla, como si los antiguos aún observaran esperando que alguien entienda lo que intentaron preservar. 20. Los códices mayas y los signos del Incarri. Los códices mayas son libros sagrados, llenos de símbolos que narran el tiempo, los dioses y el destino. Aunque la mayoría fueron destruidos, los pocos que sobrevivieron nos muestran una cosmovisión obsesionada con ciclos de creación y caída. En ellos algunos creen haber encontrado menciones a un ser que recuerda inquietantemente a una figura andina. Incarri. Incarri es el mito del Inca decapitado que volverá. Según la tradición andina, tras ser asesinado, su cabeza fue enterrada, pero su cuerpo crecerá nuevamente bajo la tierra, y un día regresará para restaurar el orden. Es un símbolo de renacimiento, venganza sagrada y justicia cósmica.
¿Qué hace este concepto aparecer en los códices mayas? En algunas representaciones mayas se observan figuras descabezadas que brotan de la tierra, acompañadas de signos astrales. En el Códice de Madrid, un personaje aparece enterrado, regenerándose, bajo la vigilancia de Venus. ¿Y si estas imágenes eran parte de un mito compartido? La figura de Incarri también está conectada con ciclos solares, el movimiento de Venus y los eclipses. Exactamente los mismos elementos que los mayas usaban para marcar el cambio de eras. Podría ser que ambos pueblos, a pesar de su distancia, compartieran la idea de un Salvador dormido, esperando su momento. Si los códices mayas hablaron del Incarri, no era por casualidad. Tal vez sabían que el regreso no sería solo de un hombre, sino de un ciclo completo, y que con él vendría la restauración, o el juicio final. 21. El oro maldito de los Andes y su rol en la profecía El Oro era para los incas lo que el sol era para el universo. Sagrado, puro, vital, no se usaba como moneda ni como adorno vulgar. Era símbolo divino, material ceremonial, canal de energía solar. Pero con la llegada de los españoles, ese oro se convirtió en maldición. ¿Podría haber estado maldito desde antes? Cuando Atahualpa fue capturado, ofreció llenar una habitación de oro a cambio de su libertad. Cumplió su palabra, pero fue ejecutado igual. Ese acto selló la condena del imperio, pero algunos sabios dijeron que el oro ofrecido no era solo riqueza, era el corazón del sol, y al entregarlo, el equilibrio se rompió. Desde entonces, el oro inca trajo muerte, codicia y destrucción. Expediciones enteras desaparecieron en busca de tesoros perdidos. Se hablaba de una maldición ancestral. Quien toque el oro del sol sin ser digno sufrirá su fuego. Algunos historiadores sostienen que esta creencia no era superstición, sino parte de una profecía real, codificada en rituales antiguos. En los templos, el oro se utilizaba para reflejar la luz en rituales de sanación y predicción. Era un medio de comunicación con los dioses. Cuando fue arrancado, algo más que el metal fue robado. Se rompió el vínculo entre los hombres y el cosmos. Hoy ese oro yace escondido, disperso o fundido, pero su historia sigue viva, porque no era el oro lo que maldecía, era el acto de ignorar su significado sagrado, y quien lo hizo desató el fin. 22. Templos gemelos, estructuras similares entre mayas e incas. Entre las junglas de Mesoamérica y las alturas andinas, dos civilizaciones levantaron templos dedicados al cielo. Aunque separados por miles de kilómetros, los mayas e incas erigieron estructuras con similitudes inquietantes. ¿Cómo es posible que compartieran principios arquitectónicos, simbologías astronómicas y funciones rituales? ¿Fue coincidencia, herencia común o contacto secreto? Los templos mayas de Palenque, Tikal y Chichén Itzá fueron construidos con una obsesión matemática. Sus escalinatas reflejan ciclos lunares, sus sombras proyectan serpientes durante los equinoccios y sus cámaras resuenan con precisión ritual. En los Andes, templos como el Coricancha, Ollantaytambo y Sacsayhuamán siguen patrones similares, no solo en su orientación solar, sino también en su diseño geométrico y simbólico. Algunos investigadores han señalado que tanto mayas como incas construyeron templos gemelos, dos edificios idénticos orientados a fenómenos astronómicos específicos. Incluso en la iconografía aparecen patrones cruzados, soles estilizados, serpientes y plataformas escalonadas. ¿Cómo explicarlo? Una teoría sugiere que existió una antigua cultura madre, anterior a ambas, que transmitió estos conocimientos. Otra más osada plantea que sabios viajaban secretamente entre ambos mundos, compartiendo fórmulas y visiones del cosmos. Quizás estos templos no eran solo altares, eran faros conectados por un conocimiento perdido. Si hay templos gemelos, es porque compartieron dioses, calendarios, profecías, y si esos templos ahora están en ruinas, ¿qué secretos siguen guardando bajo sus cimientos? 23. La danza de Venus y su vínculo con el cambio imperial. Venus, el lucero del alba,
fue para los mayas un cuerpo celeste de extrema importancia. Su aparición en el cielo marcaba guerras, cosechas, nacimientos y muertes. Los códices mayas registran con exactitud sus ciclos, convirtiéndolos en señales divinas. Pero lo que pocos saben es que los incas también observaban a Venus, aunque con nombres distintos, y lo relacionaban con eventos de cambio y ruptura. En ambos mundos, Venus era una figura dual, estrella de la mañana y estrella de la tarde. Esta dualidad se asociaba con la vida y la muerte, el ascenso y la caída. En los años previos a la conquista, Venus tuvo un comportamiento inusual. Apareció durante eclipses, brilló con intensidad inusitada y sus ciclos coincidieron con terremotos y rebeliones. Los sacerdotes mayas creían que cuando Venus reaparecía tras un periodo de invisibilidad, marcaba el inicio de un nuevo ciclo imperial. Y en 1532, justo en un momento de visibilidad clave de Venus, el imperio inca se derrumbó. ¿Fue una simple coincidencia astronómica? ¿O una sincronía cósmica anunciada siglos antes? En los Andes, Venus era conocido como Chasca, asociado con la belleza, pero también con el engaño. Su reaparición podía interpretarse como una advertencia disfrazada de luz. En quipus antiguos, algunos estudiosos han identificado secuencias que podrían coincidir con los ciclos de Venus registrados por los mayas. ¿Es posible que ambos pueblos, sin conocerse, bailaran al ritmo de un mismo astro? ¿Que sus destinos se alinearan con la danza celeste de un planeta traicionero? Cuando Venus brilla más fuerte, algo grande está por ocurrir. Y ambos imperios lo supieron, aunque no pudieron evitarlo. 24. El día cero. Coincidencias entre los calendarios. El concepto de día cero en el calendario maya no representa el fin, sino el reinicio. Es el momento exacto en que un ciclo termina y otro comienza. Para los mayas este evento se dio el 21 de diciembre de 2012, marcando el cierre del Bactún 13. Pero hay quienes creen que hubo otro día cero, uno no registrado en piedra, sino vivido en sangre. El día de la caída inca. Los incas no dejaron calendarios escritos como los mayas, pero su tiempo estaba medido en ciclos lunares, solares y agrícolas. Tenían solsticios, festividades de renovación y rituales de purificación. Cuando los astrónomos han superpuesto ambos sistemas, encontraron una coincidencia asombrosa. En 1533, el año de la muerte de Atahualpa y la ocupación de Cusco, ocurrió un evento astronómico que para ambos calendarios marcaba un fin de ciclo. ¿Y si ese fue el verdadero día cero para el continente? No el 2012 moderno, sino un día olvidado, marcado por la caída de un imperio y la disolución de su tiempo sagrado. El calendario maya marcaba reinicios con cataclismos. Y en los Andes, los relatos hablan de terremotos, eclipses y muertes masivas durante esos años. Ambos pueblos parecían saber que la historia no se detiene, se reinicia, se renueva, se traga a sí misma. Hoy los calendarios están rotos, desentonados y olvidados, pero si uno mira lo suficiente entre los símbolos, los números y las estrellas, puede ver un patrón. Y ese patrón señala que cada cierto tiempo el mundo empieza de nuevo, a veces con luz, otras con fuego. 25. El mito del quinto sol y el fin de la era inca para los pueblos mesoamericanos, la historia del mundo estaba dividida en eras solares. 4 soles anteriores habían existido, cada uno destruido por un cataclismo. Nosotros vivimos, bajo el quinto sol, una era que según los mayas y mexicas también tendría su final. No por azar, sino por diseño cósmico. ¿Y si la caída del imperio inca marcó el inicio del ocaso de ese quinto sol? Aunque los incas no compartían exactamente la misma mitología, también creían en eras cíclicas. Había un tiempo del caos, un tiempo del orden y un tiempo del renacimiento. Cuando los sabios mayas predijeron el final del quinto sol, no se referían solamente a su mundo. Algunos textos codificados hablaban de un cambio continental, una ruptura general del equilibrio, la llegada de los españoles, la destrucción de los templos, la desaparición de los códices y los quipus. ¿Fue todo eso parte del final,
de un ciclo solar. El sacrificio del Inca fue la ofrenda para cerrar esa era. En algunos códices se representa al quinto sol siendo tragado por una figura oscura. En la iconografía andina hay relatos de una noche sin amanecer, tras la muerte de Atahualpa. Ambos símbolos parecen hablar de lo mismo: un eclipse cósmico, el fin de una era de luz. Si el mito del quinto sol es cierto, entonces no vivimos en un mundo nuevo, sino en uno que espera su renovación. Una era intermedia, de espera, de oscuridad. Tal vez aún no ha salido el nuevo sol. 26. El sacrificio ritual y los ciclos del tiempo. Tanto mayas como incas practicaban sacrificios rituales. Pero lejos de la barbarie que muchos cronistas coloniales describieron, estos actos eran profundamente simbólicos. El sacrificio no era muerte gratuita, era renovación, un intento de dialogar con el tiempo, de mantener el equilibrio del universo. Los mayas sacrificaban en fechas precisas, alineadas con ciclos lunares, eclipses y fases de Venus. Los incas hacían lo propio en rituales como la capacocha, donde jóvenes eran ofrecidos a los apus, espíritus de las montañas, en momentos clave del calendario. Ambos pueblos sabían que el tiempo, si no era alimentado, se desgastaba. Pero ¿qué ocurre cuando se interrumpe el ciclo de sacrificios? Cuando ya no se honra el orden cósmico. Algunos sabios andinos afirmaban que la caída del imperio comenzó cuando se suspendieron ciertos rituales por miedo o imposición extranjera. El tiempo dejó de renovarse, el mundo dejó de girar correctamente. Incluso Atahualpa, antes de su ejecución, fue bautizado para evitar ser quemado. Un acto que para los españoles significaba salvación, pero para los incas representó el rompimiento total del ciclo sagrado. Su cuerpo no fue ofrecido al fuego ni a la tierra de manera ritual. El tiempo se cortó. Algunos creen que desde entonces vivimos en un ciclo anómalo, que al no completarse el último sacrificio, el tiempo quedó suspendido, fragmentado. Una era sin propósito, sin renovación. Un limbo cósmico que solo terminará cuando el equilibrio sea restaurado. 27. El cronista que escribió lo prohibido entre los muchos escribas y cronistas del periodo colonial, hubo uno que cruzó la línea, que no solo registró hechos históricos, sino que se atrevió a transcribir mitos, profecías y secretos que sus contemporáneos consideraban herejía. Su nombre era Juan de Betanzos, y su obra es una de las fuentes más inquietantes del mundo andino. Betanzos se casó con una princesa inca, aprendió quechua y se sumergió en las creencias de los vencidos. Su Suma y narración de los incas no es solo una crónica, es un mapa del pensamiento sagrado del Tahuantinsuyo. En sus páginas se habla de sueños proféticos, señales celestes y un destino que los propios incas sabían que no podrían evitar. Pero hay capítulos que nunca fueron publicados. Fragmentos omitidos, tachados, desaparecidos. Se habla de un manuscrito alternativo, más antiguo, donde Betanzos relataba visiones apocalípticas recibidas por los sacerdotes antes de la conquista. Figuras con armaduras brillantes, ciudades devoradas por la oscuridad, templos que ardían, solos. Algunos estudiosos creen que este manuscrito aún existe, escondido en algún archivo eclesiástico o biblioteca olvidada. Otros sostienen que fue destruido por órdenes superiores, para evitar que se supiera que los incas habían predicho su propio final. Lo que Betanzos escribió fue más que historia. Fue una advertencia, un espejo donde se reflejaba la fusión del mito y el hecho, del destino y la tragedia. Su obra nos muestra que a veces los vencedores no escriben la historia completa, y que los vencidos susurraron verdades que aún hoy seguimos temiendo leer. 28. El Códice Perdido. De los Andes. Existió un calendario inca. A diferencia de los mayas, los incas no dejaron calendarios esculpidos en piedra ni códices decorados con glifos, al menos no de la manera tradicional. Pero en las entrañas de su conocimiento había un sistema para medir el tiempo: los quipus, cuerdas con nudos codificados. No eran simples registros contables,
Algunos creen que eran textos vivos, calendarios ocultos que hablaban al iniciado. Un documento colonial menciona un quipu negro, guardado en secreto por los sacerdotes de Pachacamac, que predecía la llegada de hombres blancos y el fin de la era solar. Nadie sabe dónde terminó. Algunos piensan que fue destruido por los inquisidores. Otros que fue enterrado junto a los últimos amautas. Además, existen leyendas sobre un códice andino, un libro de cuero y oro, compuesto por signos abstractos, que fue escondido antes de la caída de Cusco. Este texto, nunca visto por ojos europeos, contendría el calendario real de los incas, sus ciclos, fechas sagradas y profecías. ¿Y si realmente existió? ¿Qué secretos contenía? Varios estudiosos modernos han intentado decodificar los quipus como calendarios. Algunos han hallado secuencias que coinciden con fenómenos astronómicos. Estaban los incas diciendo más de lo que parecía. Si hubo un calendario inca oculto, probablemente fue silenciado porque no hablaba del pasado, sino del futuro. Y ese futuro en su visión era oscuro. Quizá por eso lo escondieron. Quizá aún nos espera enrollado, durmiendo bajo piedra y ceniza. 29. Los sabios de la oscuridad. Guardianes del conocimiento prohibido. Cuando el imperio cayó, no todo se perdió. Algunos sabios, los últimos amautas y calahuayas, se internaron en la oscuridad. No huyeron por miedo, sino por deber. Ellos eran los guardianes del conocimiento prohibido, el lenguaje de los astros, las señales del tiempo, las fórmulas de los rituales. Sabían que la verdad debía sobrevivir, aunque costara siglos. En las alturas inaccesibles, entre lagunas sagradas y cuevas selladas, se dice que formaron círculos secretos. Allí conservaron quipus especiales, calendarios orales, fórmulas medicinales y símbolos que no se han vuelto a ver. Algunos creen que mantuvieron vivo un idioma perdido, solo utilizado en ceremonias de renovación cósmica. Los españoles los llamaron brujos. La iglesia los persiguió, pero nunca pudieron erradicarlos. Su conocimiento no estaba en libros, sino en cantos, tejidos, piedras, y cada generación recibía una parte del legado. Es posible que aún hoy existan, que algunos de esos sabios sigan custodiando secretos ancestrales. Hay comunidades donde ciertos rituales se practican en noches específicas, según señales que no están en ningún calendario moderno. Algunas plantas solo se recolectan bajo ciertas constelaciones. Algunos templos aún reciben ofrendas ocultas. Todo indica que la sabiduría antigua nunca murió, solo se ocultó. Los sabios de la oscuridad entendieron que su misión no era salvar el imperio, sino preparar el renacimiento. Y tal vez, cuando el mundo esté listo, volverán a hablar. Mientras tanto, escuchan, esperan y recuerdan. 30. ¿Hubo una alianza espiritual entre sabios mayas e incas? La historia oficial dice que mayas e incas nunca se conocieron, que eran civilizaciones separadas, sin contacto directo. Pero, ¿y si hubo algo más profundo que los unía? No rutas comerciales ni guerras, sino una alianza espiritual, un pacto entre sabios que compartían visiones, símbolos y advertencias. Tanto los amautas andinos como los ajquic mayas eran guardianes del tiempo. Medían los ciclos del cosmos, interpretaban señales y guiaban a sus pueblos a través de los rituales sagrados. Los paralelismos entre ambos son inquietantes. Uso de calendarios astronómicos, veneración solar, interpretación de eclipses y la idea del tiempo como espiral. Hay leyendas en ambas culturas sobre hermanos del otro sol, mensajeros que llegaban de tierras lejanas con enseñanzas. Algunos vestían de blanco, otros portaban quipus o códices. ¿Y si estos mensajeros eran reales? ¿Y si hubo una red de sabios que comunicaban profecías a través de generaciones? En tejidos, códices y cerámicas se han encontrado símbolos compartidos: espirales, cruces de 4 puntas, serpientes con alas y aves solares. ¿Podría esto ser evidencia de una cosmovisión común, transmitida en secreto? Quizá nunca haya pruebas materiales definitivas, pero el eco de esta alianza
Vive en los rituales, en las historias, en la conexión inexplicable entre dos mundos que, aunque distantes, parecían saber lo mismo y temer lo mismo. 31. La última visión del sol. El adiós del imperio. Dicen que la última ceremonia solar en Cusco ocurrió en silencio, sin música, sin ofrendas públicas, sin multitudes. Solo un pequeño grupo de sacerdotes, ocultos tras los muros del Coricancha, alzó la mirada hacia el astro que ya no respondía. El sol, centro de su universo, parecía haberlos abandonado. Era la despedida del Tahuantinsuyo. Atahualpa ya había muerto. Los templos estaban profanados, los quipus desatados. Pero aún quedaba un acto final. Algunos cronistas mencionan que los sabios reunieron a los últimos guardianes y realizaron un rito secreto. Una despedida del sol, no para adorarlo, sino para sellar su luz en el interior de la tierra, protegiéndola del mundo que venía. En ese rito se pronunció una última visión, una profecía. Se dijo que el sol regresaría cuando los hijos del Incarri despertaran, cuando la tierra vibrara con un nuevo ritmo y cuando los invasores olvidaran su dominio. Era una promesa velada de retorno. Los rayos del amanecer entraron por la piedra dorada del Coricancha por última vez. Después, el templo fue cubierto por una iglesia, y el sol, aunque aún brilla en el cielo, ya no responde a los cantos. Fue el final de una era, pero también el principio del misterio, porque esa última visión no fue un adiós, fue una advertencia. 32. Las ruinas que susurran, mensajes ocultos en la piedra. Las ruinas no son solo restos del pasado. Son lenguajes detenidos, voces talladas que aún intentan hablar. En los templos destruidos, los caminos olvidados y las piedras caídas del mundo inca, hay marcas, símbolos y alineaciones que no han sido descifradas. Algunos arqueólogos creen que las ruinas están diciendo algo. Otros que ya dijeron todo. Pero no supimos escuchar. En Sacsayhuamán hay piedras gigantes colocadas con tal precisión que desafían la lógica. En Ollantaytambo, estructuras reflejan constelaciones. En Choquequirao los muros parecen cantar con el viento. ¿Qué intentaban preservar y a quién se dirigían? Se han encontrado grabados con formas geométricas que coinciden con patrones astronómicos. Espirales, triángulos invertidos, cruces solares. Algunos creen que son mensajes que solo podrán ser comprendidos cuando el mundo esté listo, cuando una nueva conciencia pueda leer el lenguaje de la piedra. Incluso hay quienes afirman que ciertas ruinas están alineadas con sitios mayas, no físicamente, sino espiritualmente, como si formaran parte de una red energética continental, una especie de circuito sagrado olvidado por la historia. Las ruinas susurran. Lo hacen en cada sombra, en cada grieta, en cada piedra gastada por el tiempo. Si uno se detiene a escuchar, puede oír la advertencia, el lamento, y también la esperanza de que alguien algún día las entienda de nuevo. 33. El calendario que cruzó el tiempo. ¿Una advertencia para nuestro futuro? El calendario maya terminó su cuenta larga en 2012. El imperio inca cayó en 1533. A primera vista, eventos separados por siglos. Pero si analizamos los ciclos, las señales, las coincidencias astronómicas, emerge otra posibilidad. ¿Y si ambos marcaron un mismo punto de ruptura? ¿Y si su verdadero mensaje aún no ha sido comprendido? Algunos investigadores sostienen que el calendario maya no terminó en 2012, sino que simplemente cerró una era. Lo mismo ocurrió con los incas. Su caída no fue solo una conquista, sino un cierre espiritual. ¿Y si ambos eventos fueron parte de un gran reloj cósmico que marca transiciones globales? Hoy vivimos en una época de caos, cambio climático, crisis espiritual y transformación social. Los antiguos habrían dicho que estamos en un nuevo Catún, en un nuevo ciclo. Y si su sabiduría sigue siendo válida, estamos atravesando un momento crítico, un umbral. Los calendarios antiguos no predecían el fin del mundo, sino sus reinicios.
Si comprendemos eso, tal vez podamos leer las señales actuales con otros ojos. El mundo no está muriendo, está cambiando. Igual que cambió cuando los incas cayeron, igual que cuando el Bactún se cerró, el calendario que cruzó el tiempo no hablaba solo del pasado, habla del presente, y tal vez de un futuro donde podamos romper el ciclo de destrucción y construir uno de renacimiento. El tiempo no es una línea recta, es un círculo que se repite, un espejo que nos enfrenta a nuestras propias decisiones. Mayas e incas, separados por selvas y montañas, compartieron algo más que símbolos y estrellas. Compartieron una intuición profunda, que el destino se puede leer si se sabe dónde mirar, y que quien ignora las señales repite las tragedias, las profecías, los eclipses, los códices perdidos, los quipus que susurran, los templos alineados con el cosmos. Todo apunta a una verdad incómoda. El mundo ya ha terminado antes, y podría terminar de nuevo, no con fuego celestial, sino con olvido, con arrogancia, con ceguera ante las advertencias que aún vibran en la piedra y en el cielo. Tal vez aún estamos a tiempo. Tal vez estas historias no son solo recuerdos, sino guías. Si aprendemos a escuchar a los antiguos, si leemos los signos del presente, tal vez podamos escribir un futuro distinto. Si este viaje te conmovió, si algo dentro de ti resonó con estas verdades ocultas, te invito a suscribirte, compartir este video y dejar tu reflexión en los comentarios, porque a veces la historia no necesita repetirse. Si elegimos escuchar,